Y si todo lo que te han dicho sobre emprender está mal, en este episodio de Titanes hablamos con Pablo Lascuarain, emprendedor serial, inversionista y fundador de Dicen Ventures, un fondo que rompe con las reglas del venture capital tradicional. Con más de 400 startups respaldadas, 400 millones de dólares en capital levantado y una de las metodologías más utilizadas en Latinoamérica. Pablo no viene a repetir clichés, viene a destruirlos. Critica el culto de la improvisación, cuestiona la obsesión con el problema en los modelos de negocio y propone algo mucho más poderoso: transformar una transacción en un negocio. Si alguna vez has sentido que emprender se ha vuelto un juego superficial lleno de frases vacías, esta conversación es tu dosis de realidad. Dale play, porque no todos los fondos de inversión piensan igual y no todos los emprendedores construyen de la misma manera. Bienvenidos aquí a Titanes Podcast. Gracias a IC Monterrey por permitirnos y darnos este espacio, que sin ellos no hubiera sido posible. También agradecer rápidamente a nuestros patrocinadores, Sega, Diseño y Exhibición, quienes nos ayudaron con todo el montaje de lo que están viendo aquí. El día de hoy nos encontramos con Pablo Lascuarain de Dicen Ventures. Pablo, bienvenido aquí a este espacio de Titanes Podcast. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí hoy con ustedes. Oye, Pablo, en tu biografía tienes un sinfín de grandes hitos. Por ahí el hecho de haber trabajado y guiado a más de 400 startups, el hecho de haber superado en financiación de 400 millones de dólares, por ahí también fundador de 3 empresas. De todo esto, ¿qué es lo que ha sido más emocionante? Pues mira, yo creo que lo más emocionante ha sido que nunca se ha tratado como de vivir en el mundo emprendedor. Creo que más bien ha sido el resultado de ir pasando por situaciones de vida en las que, como momentos clave, de muy chiquito, por ahí de mis 14, 15 años, traté de buscar trabajo y nadie quería contratarme. Y ahí aprendí, o más bien me convencí de que si nadie te quiere como empleado, pues tampoco nadie te quiere como fundador de una empresa. Y dije, pues si tengo que escoger, mejor fundo mis empresas, porque de todas maneras no tengo un ecosistema que me permita escoger. Y creo que ahí es como el primer punto, que me enfoco en que el construir algo propio no se trata de un tema de querer ser emprendedor o de un tema de no querer tener un empleo tradicional, sino se trata más bien de que sea congruente con tu historia de vida. Oye, ¿y cómo llegaste a construir tu primera empresa? Pues pondría una diferenciación, o sea, hay cuestiones que son empresas, cosas que son negocios, okay. Cosas que... A lo primero que me dediqué no era una empresa, era ser freelancer, ¿no? Y básicamente hacía logotipos y páginas de internet. Empecé por ahí de mis 12 años más o menos, en primero de secundaria. Esa fue la primera, y de ahí empecé a hacer negocios, yo diría que más que llamarlos empresa, cada vez más estructurados, ¿no? De ahí tuve una organización que lo que hacía es que rentábamos y vendíamos barcos, ¿no? Ese fue como el segundo punto. Después nos metimos en temas de desarrollo inmobiliario, construcción de vivienda, después en temas de publicidad y marketing. Y por ahí ya de unos años después me di cuenta que la pasión que yo tenía como por tecnología, la computación, la ingeniería, los procesos y el emprendimiento en realidad tendrían que ir juntos, porque hasta ese entonces vivían muy separado, ¿no? Yo me dedicaba a construir vivienda, pero no tocaba una computadora para trabajar, la tocaba todo el día para divertirme, para hacer páginas de internet, para hacer proyectos, pero no. Y por ahí de a lo mejor unos 8 años después empiezo a hacer este match entre emprendimiento de tecnología y crear una empresa. ¿Y cómo fue que te fuiste moviendo? Porque digo, son diferentes industrias, o sea, ¿cómo fue que te fuiste moviendo entre esas industrias? ¿Fue simplemente casualidad o ibas seleccionando como a estas industrias a las que te ibas? No, yo creo que en ese entonces, y que es un poco lo que me trae hoy aquí a Inc., pero yo creo que en ese entonces vivía, como la mayoría de las personas, el emprendimiento como una situación de identificar una oportunidad, ¿no? Se piensa que el emprendimiento, el ejemplo que a mí me gusta poner es, oye, si en tu colonia no hay una panadería, pues la pones tú. ¿Que eso quiere decir que tú sepas de pan? No necesariamente. ¿O que eso quiera decir que tú puedas tener una cadena de panaderías? Tampoco. Entonces,
En ese entonces cometía yo el error de ver así el emprendimiento como esta oportunidad rápida, sencilla y cero escalable más allá de 1 año o 2 años. Claro, porque a veces también pensamos, regresando por ejemplo a tu ejemplo de la panadería, a lo mejor, si tú como, no sé, regularmente sucede, oye, pues te sale muy bien el pastel o te sale muy bien la carne asada, eso no significa, o esa habilidad que tienes no significa que puedas construir un negocio relacionado a eso, porque son completamente cosas diferentes. Totalmente, y no solo eso, sino si tú hablas sobre todo con gente mucho más joven, emprendedora, ni siquiera tienen esa pasión por lo que hacen, ¿no? Entonces te platica alguien que está construyendo un e-commerce de pañales, y dices, ¿qué sabes tú de pañales? Nada. ¿Tienes hijos? No. ¿Quieres hijos? No. Pero siento que la gente batalla en Monterrey para comprar pañales. Y es como, las posibilidades de que un emprendedor sea exitoso son muy bajitas, son muy pocas. Y si aparte desconectas la parte de estar motivado y creer en lo que haces, todavía son menos. Y si además no sabes lo que haces y crees que simplemente hay este cliché enorme que habla todo el tiempo de que emprender es improvisar. Y eso es una de las grandes mentiras que más fracasos provocan en el mundo emprendedor. Oye, ¿y por qué crees que hay esta desconexión entre, muchas veces de algunos emprendedores, entre el propósito y el negocio que están montando? Mayoritariamente porque la sociedad o el status quo recurrentemente nos ha convencido a nosotros, a los papás, a los abuelos, de que el trabajo es trabajo y se hace por más que esté feo, por más que se reciban faltas de respeto, por más que no lo disfrutes, no importa, porque vivimos en una cultura en donde parte de lo que se enaltece mucho es el sacrificio. Entonces, si tú trabajas, y es más, si tu trabajo no te gusta, quiere decir que eres mejor todavía para tu trabajo porque lo aguantas, ¿sabes? O sea, hay como esta necesidad de sentirse merecedor y el sacrificio es este mecanismo de merecer. Y yo no digo que la gente tenga todo este tren de pensamiento cada vez que decide qué hacer, sino nunca han conectado la parte de decir, oye, voy a poner la panadería, pero estoy dispuesto a pasar los siguientes 5 años de mi vida haciendo pan, o por lo menos oliendo pan. Tampoco es algo que se reflexione demasiado. Claro, no se hacen esas preguntas de, oye, conscientemente voy a entrar a un trabajo para que sea un medio y no como un fin, o cómo lo estoy utilizando ese mecanismo para poder emplearte al menos en un inicio. Y al final, creo que algo de lo que más me apasiona a mí de venir a cosas como Inc. en este sentido, es que podamos ser un granito de arena ante una playa que lucha un poco hacia la adopción de clichés y la adopción de sobresimplificaciones que en todas las áreas son muy vistos, pero en el emprendimiento aún más, ¿no? Porque el emprendimiento tiene esta mala fórmula en la que tú puedes hacer una forma de emprender y te puede ir muy bien, y yo puedo replicar tu fórmula y me puede ir muy mal, ¿no? No vivimos en un mundo de ciencia en el emprendimiento en donde podamos decirte, oye, fíjate que si sigues estos 5 pasos te garantizo que te va a ir bien. Tú podrías decir, oye, pero yo me leí todas las biografías de Elon Musk y hice las cosas idéntico y estoy en quiebra. Esto es atípico, ¿no? Por eso la mayoría de las cosas, no sé, los procesos financieros, los procesos arquitectónicos, la medicina, sí tiene estos procesos en donde si tú haces A, B y C, una receta, al final tienes un resultado esperado, ¿no? Que es el famoso método científico, pero en el emprendimiento no. Y por el otro lado, en el otro canal, tienes a todo este status quo que principalmente liderado, justo uno de mis slides de ayer en la presentación era como no les hagas caso a los influencers, ¿no? Porque los influencers tienen esta cuestión no interiorizada en donde lo que buscan es complacer a su audiencia, lo cual es normal, pero parte de esa complacencia es empoderarlos a sentir que todo lo que hacen es perfecto y es valioso y que emprender está fácil y está padre, cuando en realidad no se trata de emprender porque está padre o porque está fácil, sino porque realmente lo que hablábamos, tienes la personalidad que te lleva a eso. Yo creo que la mayoría de los emprendedores trabajan más horas netas que alguien que tiene un empleo, pero el hecho de que nadie te lo demande te hace estar muy incómodo a la hora de emprender, porque emprender cuando siempre has tenido un empleo y de repente no tienes quien te diga qué hacer, te hace sentir perdido. Y eso es a veces lo que es difícil. La introspección del emprendedor es más difícil que el construir la empresa. ¿Y crees que eso fue lo que te motivó a construir Dyson Ventures? Como en este sentido de cómo puedo aportar a estos emprendedores que, pues, bien lo dices, están perdidos. Inclusive
era bien chistoso porque tuve la fortuna de estar en una startup, nunca había tenido la fortuna de trabajar en una startup, que son ambientes completamente diferentes, y uno cree, ¿no? Oye, por la cantidad de dinero que tienen inyectado, por la cantidad de PR y medios que también están como detrás, crees que lo tienen resuelto, y la realidad es que no, sucede lo contrario, tienen todavía más problemas, cosas que siguen resolviendo y que de alguna manera siguen navegando en este descubrimiento de hacia dónde deberían de ir. Pues el fondo nace específicamente después de algunos años míos de ponderar o considerar de otros fondos que me invitaban a participar en ellos, ¿no? A ser socio en ellos o a tener algún rol en esos fondos. Y a mí, durante la vida me ha parecido que cada vez es más importante tener conciencia de las promesas que uno hace y de la capacidad o injerencia que tienes al cumplirlas, ¿no? Entonces, cuando yo veía la industria del venture capital, le pasa lo mismo en otra dimensión que a los founders, ¿no? Adoptan una normalidad y en esa normalidad navegan y limitan a todos los demás a jugar bajo las mismas reglas, ¿no? Entonces, si tú seguramente han tenido episodios con otros managing partners de fondos y todo esto, a mí me parece increíble que todavía hoy a estas alturas haya partners de un fondo que siguen pensando que una startup lo que tiene que hacer es resolver un problema, por ejemplo, ¿no? Cuando desde hace más de 5 años hay una cantidad brutal de empresas que no resuelven ningún problema. El caso más fácil de ver es ¿qué problema resuelve ChatGPT? ¿Quién necesitaba ChatGPT antes de que existiera? No hay tal cosa como un problema. La palabra problema viene de Lean Startup, que es una metodología de prototipado que está obsoleta desde hace 5 años. Entonces, y sin embargo, las cabezas de los fondos siguen hablando de que, oye, muy bonita tu startup, cuéntame qué problema resuelves. Entonces, imagínate tú pichando ChatGPT y que te digan, pero a ver, cuéntame qué problema resuelves. Y tú digas ninguno, y el fondo te diga, ¿sabes qué? Entonces no me interesa porque yo quiero invertir en startups que resuelvan un problema, ¿no? Y así hay toda una cascada de startups, de empresas enormes, valiosas, que no resuelven un problema, sino muchas veces crean o transforman una transacción, hacen algo más eficiente, pero en realidad no había un problema de inicio, sino simplemente había unas ganas de lograr que la transacción se transforme. Y entonces cuando yo empiezo Dissent, digo, necesitamos ser disidentes del status quo, por eso se llama Dissent, y la disidencia que vamos a tener es que la forma en la que funciona algo no es la única forma en la que eso puede funcionar. No desde el ser contrario y nada más decir que no porque tú dices que sí, sino desde la óptica de decir, tenemos que tener mucho más curiosidad, sobre todo en el venture capital, que asumimos que somos una industria innovadora, que no lo es, pero queremos fingir que lo somos, para decir, oye, cosas tan básicas como ¿por qué un fondo necesita que una startup tenga tracción? Si tú tienes que vender 1 millón de computadoras, es insignificante el hecho de que hoy vendas 20 o 30, eso no importa. No hay una conexión matemática que diga, oye, ¿sabes qué? Si ustedes venden 20 hoy, solo van a vender 10,000 en un año. O si vendes 30, no, entonces vas a vender 15,000 en un año. Entonces, todo este status quo se entiende mucho mejor cuando te das cuenta que las personas que están dentro de los fondos son gente que mayoritariamente viene de consultoría o de banking o del mundo financiero, en donde esas reglas que ellos aplican, sí aplican, ¿no? Sí hay este tema de si tú vas a dar un crédito bancario, tú sí necesitas saber cuánto venden hoy porque eso te ayuda a predecir cómo le va a ir a la empresa. Pero en una startup es absurdo, ¿no? Entonces de ahí nace esta onda de Dissent Ventures. Y por otro lado, empezaba yo a ver ciertas startups como Airbnb, como Salesforce, como Stripe, que eran startups que tenían dinámicas muy distintas de crecimiento en su inicio. Imagínate que lo típico es que tengas como una escalerita que va subiendo escalones, y en estas más bien tenías una muy pronunciada línea recta, que eventualmente hacía el famoso hockey stick, pero mucho más pronunciado, casi emulando una L, ¿no? Y entonces yo decía, claro, estas startups, el problema que tienen, que es el concepto de Dissent, es que no están creando un producto innovador, sino están transformando una transacción. Entonces, o transformando una industria, ¿no? Que ese es al final del día lo que parece relevante hoy en día, más allá de solucionar un problema, es donde cambia el concepto. Y donde el enfoque entonces ya no es ni el mercado, ni el negocio, es la transacción. Entonces cuando Airbnb empieza su camino, dice, oye, a ver, la transacción del hospedaje de corto plazo es el cliente, la plataforma, los Expedias o todos estos, y el dueño del hotel, ¿no? Hace 15 años tú le preguntas a alguien dónde se va a quedar de viaje y no hay otra respuesta más que un hotel, ¿no? O sea, no hay más.
Y ellos dicen, oye, no, a ver, espera. ¿Y qué tal que nosotros ponemos a alguien, a un nuevo stakeholder al lado de los dueños de los hoteles? Y el mundo les dice, no, eso no jala. No jala, y el mundo les enlista todas las razones por las que no jala, ¿no? Oye, nadie va a querer comprar un departamento para rentarlo 2 días, ¿quién lo va a limpiar? Es muy caro, los mecanismos de operación no funcionan, te van a destruir tu casa. Y entonces lo que Airbnb hace es, espérame, todavía no me voy a enfocar si le cobro al cliente, si le cobro al dueño de la propiedad, si cobro una membresía. Voy a probar que mi creencia, que es que puedes rentar apartamentos por corto plazo, funciona. Entonces todo el tiempo que ellos tratan de que eso se normalice, prácticamente no tienes clientes, ni tienes tracción, ni tienes nada significativa. No que no tengas nada, pero no hace diferencia. Y lo maravilloso, lo poético de la situación es que una vez que la transacción se concreta y la gente lo adopta, entonces no hay límite para tu nivel de crecimiento, porque esto explota de tal forma que, lo decía ayer en la plática, hoy Airbnb es famoso y conocido por un gran número de población que será tal vez de hace 5 años, 4 años, o sea, desde antes de COVID tal vez ya era muy conocido Airbnb. A la mayoría de las personas que les dices, bueno, dime 2 o 3 nombres de empresas que hagan exactamente lo mismo que Airbnb. Es complejo pensar, lo cual es raro, porque si alguien te dice, oye, dime 3 tarjetas de crédito que te den en México de neobancos, dices 20, ¿no? Claro. Pero ¿cómo puede ser que algo como Airbnb, que aparte es un negocio global, no haya más competencia? La respuesta es porque transformaron una transacción, y el hecho de transformar una transacción o una industria es que no hay geografía. Tú no dices, ay, es que Airbnb solo jala en Estados Unidos porque solo en Estados Unidos hay departamentos. Pues no. No. Y eso es lo que crea la tesis de Dissent, en donde decimos, nosotros invertimos en founders transformando una transacción. No nos importa y probablemente no queremos que tengan tracción. No nos importa y probablemente no queremos que tengan métricas de crecimiento porque todavía no saben cómo se va a comportar la transacción. E incluso muchas veces no nos interesa que tengan un modelo de negocio, porque mientras no se transforme la transacción no puedes predecir quién está dispuesto a pagar. No, y a ver, creo que con este ejemplo de Airbnb y a lo mejor con esta narrativa va mucho más, pienso yo, que de la transacción. Estamos hablando que es romper una creencia, romper un paradigma y que hagas ese cambio de mindset en cuanto a pasar de, oye, no creo que una persona compre un departamento para rentarlo y que no tenga el miedo de que lo vayan a destruir, a personas invirtiendo en departamentos o... Sí, que el gobierno ahora tiene que decir, no, ya no compren tanto, ¿no? Oye, ya no compren, ya necesitamos que este modelo ya regularlo y demás. Exacto, y entonces parte de lo que hablábamos aquí y hemos venido hablando es como, dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Pero si vas a empezar un proyecto de emprendimiento, pues tu gran ventaja es seguir esta metodología, este framework que nosotros proponemos, que es el de la transacción, y en lugar de decir, oye, ¿en qué colonia no hay una panadería?, decir, ¿de qué sabes tú? Y da igual, no tienes que ser juicioso en decir, oye, yo sé fútbol y probablemente a nadie le importa el fútbol. No. De lo que tú sepas está perfecto. ¿Cuáles son las 5 principales transacciones de lo que tú sabes, ¿no? Ayer hablábamos con un dueño de un equipo de fútbol y decía, ¿cómo puedes transformar la transacción de cómo se compran y venden jugadores, por ejemplo, no? No, es que es imposible porque los agentes... Es que eso, si empiezas con esa mentalidad, claro, ya te equivocaste. Porque Airbnb, créeme que le dijo todo el mundo, oye, no va a jalar, nadie va a querer prestar su casa. Las mismas cámaras de turismo y las mismas gobiernos seguramente fue como que no, eso no... Bueno, y los potenciales clientes, ¿no? O sea, todavía hoy, 10 años después de que empezó Airbnb, alguien te dice, oye, alguien va a dormir en tu sofá, pero todo bien, no pasa nada. La mayoría de la gente dice, no sé, espérame, o sea, me va a robar. ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿Tienes una foto? ¿Sabes? Todavía hoy creo que está más que comprobado que es seguro tener un huésped de Airbnb. O sea, están en todo el mundo y cuando se ha sabido que pasó algo tremendo con un huésped. Pero todavía hoy nos resistimos y eso es a lo que iba un poco con el tema del status quo. Entonces tú ves a los fondos en Venture Capital y cada vez que nosotros presentamos Dissent, ellos dicen, es que esto... Por ejemplo, nosotros tenemos salidas en distintos momentos de nuestras inversiones, ¿no? Dicen, es que eso a veces puede ser complicado porque no siempre está la disponibilidad de que pueda hacer una salida y lo que sea. Y sin embargo, los fondos están encima de cosas como una IPO, que ahí sí dices, bueno, ahí sí matemáticamente veamos cuándo sucede. Y entonces, nosotros mismos que promovemos invertir en startups que transforman una transacción, lo poético es que nosotros estamos transformando la transacción del Venture Capital. Y en esa transformación lo que buscamos justamente
es que más organizaciones, que pueden ser algo como Inc., pero también puede ser algo como el TEC de Monterrey o como el gobierno de tal país, entiendan por qué el cambio de paradigma y dejar de generar panaderías en colonias es importante y por qué tener a gente pensando, oye, ¿cuáles son las 5 principales transacciones que se dan en la Secretaría de Relaciones Exteriores Federal y cómo nosotros como Secretaría podemos transformarlas? Cambia la mentalidad de todo lo que estamos haciendo permanentemente porque uno, asumes que si transformas la transacción, en el caso de gobierno hay eficiencia. No tienes que decir, pero ¿dónde va a estar la eficiencia? No importa. Y 2, asumes que ese cambio de paradigma y de transacción lo que va a hacer naturalmente es que las cosas evolucionen. Y si tú logras ser el papá de tal evolución, así como Steve Jobs creó el iPhone, no hay duda que tú vas a salir en un upside. Y no es que hablemos de un first mover, que es como un término muy común, no. Porque el first mover a lo mejor no logra transformar la transacción. El que transforma la transacción es el que hizo Airbnb y se convirtió en la marca Airbnb. Que lo hace masivo, ¿no? Ya claro. Una adopción ya real. Porque seguramente, créeme que habrá habido pelados en el mundo que trataron de hacerlo Airbnb, porque la idea, que ese es el otro punto, la idea innovadora es un pedacito muy chiquito. Yo todo el tiempo me toca escuchar personas que me platican ideas y digo, mira, la idea no es mala, qué lástima que la persona crea que la idea es suficiente para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que no habrá habido en los últimos 40 años o 100 años gente que decía, oye, pues ¿para qué pagas un hotel? Mejor voy con gente, les alquilo el cuarto que no usan? Seguramente lo haber intentado. Y seguramente en ciudades había alguien que lo hacía, ¿sabes? O sea, sí, de manera muy ¿sabes? En París había alguien casual, que manejaba 15 departamentos y los rentaba. Pero la sofisticación está en cómo logras que hoy, tú mañana vas a planear un viaje sin fricción. Y comparas hotel y Airbnb, ya ni siquiera dices como... Es más, habrá gente que ya nada más piensa en Airbnb, cosa que hace 10 años pues no existía. Totalmente. Oye, y hablando, por ejemplo, de la metodología, ¿no? Porque compartes tú el tema de esta metodología que tienes para creación de startups. Platícanos así a grandes rasgos, o sea, a manera un poco, no sé si de receta o de framework, ¿cómo es que se diseñan estas startups que tú acompañas? Muy resumidamente, te obsesionas y te enfocas en una transacción. Entonces, transacción, el tema de la metodología es que mientras más sepas de startups y de venture capital, menos la entiendes porque es muy directa en el lenguaje, ¿no? Entonces, una transacción es cualquier actividad entre dos partes que tiene un intercambio comercial de producto o de servicio. No hay que pensar en fintechs, no hay que... Una transacción comercial de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú escoges qué transacción quieres modificar porque la conoces más que la mayoría de las personas, ¿no? Una vez que tienes mapeada esa transacción, hay algunas formas en las que las puedes transformar. Una de ellas es agregando un nuevo jugador en esa transacción, ¿no? Venderle algo a alguien que históricamente no lo compra o viceversa, que alguien venda algo que históricamente no vendía, ¿no? Por ahí hay una historia chistosa de Milky Way que sacó un chocolate que te decía afuera 50% menos calorías. Y lo único que hicieron es hacer un chocolate 50% más chico. Pero la idea es genial, porque la promesa es cierta, ¿sabes? O sea, entonces, eso es algo en lo que puedes hacer este tipo de cosas. La segunda es, puedes hacer un negocio existente de una forma inexistente. Hablaba hace rato de Salesforce. Cuando Salesforce aparece en el mundo, la empresa admirada y querida por todo el mundo era Microsoft. Y Microsoft tenía 2 productos estrella, Windows y Office. Y en esa época, solo había una forma de comprar software. Tú ibas y comprabas tu cajita. Y te daban tu cajita y te costaba un dineral. El Office te costaba, no sé, 10,000 pesos, 15,000 pesos, Windows igual. El paquete, sí. Y de repente llega alguien en la industria de software y dice, oye, yo en lugar de cobrar tanto inicialmente por el producto y fidelizar al cliente de largo plazo, yo voy a rentar el producto, voy a rentar el software. Y el cliente se puede ir cuando quiera. Y la gente dice, pero tú estás loco. O sea, ¿por qué tú pudiendo cobrar más y monetizar más y teniendo al cliente por un año, tú dices, no, yo le cobro un pedacito? Bueno, ese es el inicio de Salesforce, ¿sabes? Y el inicio a lo mejor de todo el software as a service. Entonces transforma la transacción de software. Hoy, de hecho, hoy es extraño que tú logres comprar un software, ¿no? O sea, el software en general ya se renta, ¿no? Pero en ese momento es como si hoy tú dijeras, oye, yo voy a hacer algo que va en contra exactamente de lo que hace Apple. Te dirían, oye, pues estás loco.
Entonces la transacción tú tienes que encontrar una forma en la que la transformes desde esa parte. Y por último, tienes que tener una creencia, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Mi creencia en Airbnb es que sí se puede que un extraño se quede en el departamento de alguien y que eso salga bien. Si tú no tienes esa creencia y solamente tienes la transacción, es como tener un coche pero no tiene llantas, ¿no? Entonces, ya que tienes todos estos elementos, tienes tu transacción escogida, tienes tu creencia, entonces lo que necesitas responderte a ti como pasos siguientes es ¿cómo logro que me compren la transformación? ¿No? ¿Cómo logro comprobarle al mundo que te puedes quedar en el departamento de alguien? Y ahí es donde necesitas ser cierto tipo de persona con algo que nosotros llamamos una ventaja injusta, ¿no? Entonces imagina que tú vas a hacer algo en el mundo del fútbol, pero tu papá fue jugador profesional y tu abuelo fue dueño de un equipo, claro, y tu tío es árbitro y tu esposa es representante de jugadores. Es un conocimiento, ¿no?, de la industria de insider. Entonces tú dices, claro, yo la puedo transformar o si no tienes eso, tienes que tener cierto tipo de personalidad, ¿no? Que es el caso de Airbnb, que es como, ok, no vamos a parar hasta que esto suceda. Y más bien vamos a aprender cómo se transforma, pero digamos que ese es un brinco mucho más grande, ¿no? Pero empiezas entonces a ver empresas como Stripe. Stripe empezó en un pueblito en Irlanda de decenas de miles de habitantes, ¿no? De hecho, el problema que tenían los founders, Patrick y John, es que querían hacer los deploys del código y a veces el internet no les daba en su pueblito para hacer los deploys. Entonces tenían que viajar a Dublín, llevar su laptop, subir el código, actualizarlo y regresar a su pueblo. Y hoy nadie pensaría que Stripe salió de un pueblito, pero claro, Stripe, ¿qué transacción transformó? Que históricamente los medios de pago siempre habían sido enfocados comercialmente a los dueños de las empresas. Porque tú, dueño de e-commerce, en teoría decidías si metías PayPal o metías quien sea, ¿no? Y ellos dijeron, claro que no. Quien al final puede tener más push en la decisión son los desarrolladores. Porque tú estás haciendo un e-commerce, te pregunta el desarrollador, ¿qué medio de pago quieres? Tú dices, pues la verdad, no. O sea, pues ¿cuál me recomiendas? Claro, ¿no? Porque yo no lo entiendo tanto. Dime tú, ¿no? Ajá. Y entonces Stripe dice, a la fregada con los eventos, los patrocinios, todo esto, vamos a hacer un producto para enamorar a los desarrolladores, a los ingenieros, en donde todos tengan documentación, en donde todo se pueda customizar con código y en donde la implementación no sea un plugin que se rompe, sea código y sea código programable. Y de repente se le metieron a todos, ¿no? A PayPal, a todos los que había de medios de pago, sin ser una empresa que tuviera budget, porque transformaron la transacción. Totalmente. Pablo, ¿y dónde está la oportunidad? ¿En qué mercados hay menos transacciones o negocios que pudieran surgir? Y también, ¿qué has visto aquí en Monterrey que digas, oye, son nichos interesantes y relevantes y fíjate, que puede haber mucha oportunidad? Fíjate que empezando por lo último, aquí en Inc. lo que he visto, después de hacer la charla, mucha gente que está en el proceso de construir su startup, diciendo, ya entendí, o sea, tengo que regresar al pizarrón. No porque la idea sea mala, sino porque el approach está incorrecto, porque todos, lo que yo les ponía ejemplo ayer es triste que tú te des cuenta, empezando un negocio, que tú solito te metiste en una caja muy chiquita, ¿no? Porque tú quieres crear el emprendimiento y así, de repente dices, oye, pero yo solo voy a vender pan a mi colonia, ok, a lo mejor me va muy bien, pero es solo una colonia, o sea, no hay mucho más a lo que ir. Y ayer, entonces, lo primero fue eso, ¿no? Mucha gente diciéndome, no sé, una persona que vende plantas para interiores, ¿no? Esa persona dice, oye, pues yo ahora veo otro potencial. Imagínate que yo hago plantas as a service y entonces me dedico a ponerle plantas a todas las personas dentro de su casa y les cobro un fee mensual y así si eres malo para las plantas se te mueren, no importan. Pero entonces empiezan a pensar como en la transacción, ¿cómo se hace comprar una planta interior hoy? Pues vas al vivero, la compras, la riegas, se te muere, no la riegas, se te muere, te hartas y se acabó el tema de las plantas, ¿no? Entonces, eso yo te diría que por primera vez me toca verlo más en vivo, las personas asumiendo la metodología. Y la segunda parte donde creo que hay una gran oportunidad es en olvidarse de las geografías y de lo que mayoritariamente dicen las personas que no emprenden, pero que hablan de emprendimiento, ¿no? Entonces, gente, pues justamente influencers, gente que habla de estos temas, porque lo que te dicen es lo cliché, ¿no? Que es que te enfoques en un mercado y que te enfoques en un nicho. Y eso te hace acabar en la panadería. Y en realidad lo que necesitas es enfocarte en qué tan capaz puedes ser de transformar algo
y dejar de pensar en la regionalidad de algo, ¿no? Entonces, hoy me parece que hay muy buenas oportunidades en las transacciones más poderosas en las industrias que nadie se ha puesto a ver, ¿no? Entonces, ayer hablábamos con un equipo de personas y decíamos, imagínate que algo muy regio, el Oxxo, ¿no? Piensa que en Oxxo, ¿cuáles serán las transacciones más recurrentes y más rentables de Oxxo? Hasta hace algunos años, no todavía, pero la transacción número 1 era compra de tiempo aire, Sí. ¿no? Y número 2, pago de servicios. Y número 3, depósitos bancarios. O sea, toda la parte de transacción de hecho, toda la parte de como más relacionada hacia fintech es esa transacción digital, son las ¿no? sucursales. Entonces yo le decía a unos chavos, les decía, mira, imagínense que ustedes pues son 2 chavitos, van en cuarto, quinto semestre de ingeniería y quieren hacer un emprendimiento. Pues pueden tratar de hacer una tarjeta, lo que sea que se ve todo el tiempo. Dije, o pueden seguir la metodología y la metodología básicamente va a decir, oye, si esas son las principales transacciones, pues a lo mejor yo puedo ponerme a hacer una aplicación móvil en la que no necesite datos y lo que hace esa aplicación es capturar todas esas transacciones que tú vas y se las platicas al cajero o a la cajera de Oxxo, las capturas, ¿no? Estás en la oficina y dices, oye, para Fermín, 40 pesos de Telcel, para Daniela, 25 pesos de Movistar, pagar mi luz, depositarle 200 pesos al del el casero, ¿no? Imagínate, dije, que tú todo eso lo capturas en tu app offline, capturas todos los números, tú llegas a Oxxo, enseñas el app, te escanean el código QR, das el cash completo y todas esas transacciones se hacen. Dije, tú estás transformando una transacción y eso tiene 3 grandes beneficios. Número 1, Oxxo no te va a pedir, como normalmente pasa con un cliente en una startup, no te va a pedir que le expliques por qué funciona, o por qué es buena idea, o por qué es valioso. Oxxo va a saber mejor que tú por qué es valioso, ¿sabes? Entonces, lo primero. Número 2, tú vas a poder tomar control eventualmente de mucho de lo que sucede en esa app como creador de ecosistema de ese mecanismo de capturación de pagos. Y número 3, que es la más importante, si tú lo haces y funciona y lo metes a Oxxo y Oxxo lo ama, ¿tú crees que no puedes ir mañana a la India y hablar con las tiendas de conveniencia e ir a Estados Unidos? No, que Oxxo quiera comprarte. Pero a lo que voy es que da igual que empezaste con Oxxo. Claro. Si vas con 7-Eleven en Estados Unidos o en Tailandia, lo va a entender idéntico. No va a tener este tema de decir, pero es que aquí no es México, aquí no funciona. Aquí no hacemos pagos. O sea, es como, ese es hoy por hoy el core de las tiendas de conveniencia, ser un punto de venta más allá de los productos físicos. Claro. Entonces, ese es lo bonito de la transacción, que a diferencia de que si tú quieres hacer una fintech en México, ¿cuántas fintechs de México has visto tú que operen en Estados Unidos? Yo todavía no conozco ninguno, ¿sabes? Ninguna que haya empezado en México que opere en Estados Unidos, ninguna. Hay algunas de remesas que al revés, empiezan en Estados Unidos y operan acá, pero en realidad no hay ninguna que tú digas, oye, sí, aquí era enorme en México y hoy es la número 2 de Estados Unidos en lo que tú quieras, ¿no? En crédito, lo que sea. Y es porque hay este enfoque complejo al sistema financiero mexicano, lo cual yo no tengo una opinión si es bueno o malo. Mi opinión específica es, pues es como el panadero en su colonia. Yo no tengo nada en contra de que pongas tu panadería en la colonia, pero una vez que tengas la colonia, si tú estás ok con que solo vas a tener tu panadería en una colonia y hasta ahí llegas, a todo dar. Mayoritariamente estas empresas no sirven para Venture Capital, Claro. ¿sabes? Pero sin embargo son las empresas que más le gustan al Venture Capital. Entonces ahí es donde empieza a ver dónde está esta evolución, o por lo menos lo que platicábamos al principio, esta introspección de alguien diciendo, ya ver, yo quiero comprar esto. ¿Lo puedo comprar? ¿Me sirve comprarlo? O sea, como un proceso mental de análisis que creo que es lo que el pensar en la transacción pues te pone en un gran lugar. Pablo, me encantó la charla y definitivamente es un cambio de mindset donde enfocarse no en la solución, sino en entender, pues creo que es un comportamiento, ¿no? Entender el comportamiento, resolver estos jobs to be done, que es parte de lo que hay que enfocarse, porque sí, muchas veces el comportamiento del usuario nos dice mucho más de lo que nosotros le decimos que debe hacer con el producto o servicio que le estamos proveyendo. ¿Alguna recomendación final que le quieras hacer a los emprendedores, que nos está escuchando? Fíjate, creo que hay dos que yo son tres que son las que he visto que son menos comunes, tanto en el tema hablábamos de contenido en general, no se habla mucho de ellas y creo que hacen mucho más diferencia de todas las que se hablan. Empezaría número 1, que es
ser mucho mejor de lo que el mundo te exige en términos específicos de lo que estás creando, ¿no? Vemos una tendencia, a lo mejor en lugares como América Latina, en donde vemos los productos tecnológicos, técnicos de las startups y en muchas ocasiones son un poquito mejor que la app que está ingrata del banco, ¿no? Entonces, oye, pues esta cierra 3 veces. No, pues esta nada más una. Ah, bueno, pues oye, ahí vamos, ¿no? Con productos de crédito que son complejos, ¿no? En donde dicen, oye, es que los bancos ven los intereses que cobran y no sé qué. Y luego sale un startup y a los 3 años cobra, pues, tantito menos. Claro, primero porque pensaron que todo es parte de un sistema diabólico y que los bancos cobran lo que cobran solo porque son malosos. Y luego dicen, no, pues sí hay mucho contracargo, ¿no? Claro. O la gente no paga. O sea, ven que el interés también refleja un poco la situación actual. Pero yo diría, si algo nos ha enseñado en América Latina Nubank, es que el tener un producto excepcional te hace tener una ventaja desproporcional. O sea, si tú ves que Nubank es el número 1 en la TAM, el número 2 está a años luz. Pero a años luz, o sea, en todo, ¿no? O sea, en todo. Y sin embargo, cuando ves que los dos empiezan al mismo tiempo, ¿cuándo se separan o por qué se separan? No, parecería un poco raro. Porque si los dos tienen desde el ojo del consumidor el mismo producto, que es una tarjeta de crédito, ¿cuándo se separan tanto? Cuando uno no deja de avanzar en su sofisticación y en su calidad, y el otro dice, no, hombre, ya con 3 programadores que le den mantenimiento a este tema, ya jala. O sea, al final la gente lo que quiere es que le mandes la tarjeta y ya, ¿no? Y dices, pues no, evidentemente no. Entonces, ser mejor de lo que se te demanda, número 1. Número 2, yo sí traigo mucho el tema y es no hacerle caso a los influencers, ¿no? Un influencer que te aconseja cómo ahorrar, pero que no tiene la profundidad de conocer cómo funcionan los vehículos de inversión, me parece complejo, ¿no? Un influencer que te habla de que emprender está padrísimo porque eres dueño de tu tiempo y te la pasas súper bien y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero que nunca ha emprendido. Es como el que le grita a la pantalla a la selección mexicana que cómo no hizo el cambio fútbol, de portero, sí, ¿no? Fútbol. Es como, no sirve de nada esa información. O influencers que hablan de ser emprendedores cuando en realidad son freelancers, ¿no? Entonces, si tú vendes tu tiempo, eres freelancer, no tiene nada de malo no saber la diferencia. Lo que tiene de malo es que estás hablando de un tema que no conoces, ¿no? Y el último que yo pondría sobre la mesa para todo emprendedor es la capacidad de dar seguimiento y aprovechar oportunidades es súper escasa en la región, ¿no? A mí me ha tocado 2 cosas que me parecen muy representativas. Una, gente que me escribe para que les presente un fondo importante desde un CASEC, un Valor, y veo su empresa, me mandan su deck y les digo como, oye, me gustó, mándame toda tu información para que te haga el intro, nunca la mandan, ¿no? Y son gente que genuinamente no podían conocer este fondo de otro modo y perdieron la oportunidad por lo que tú quieras. A lo mejor tenían muchos pendientes. Otra prioridad. Pero no entienden. Me ha tocado también a mí escribirle a alguien en LinkedIn y decirle, oye, estoy trabajando con tal fondo en Estados Unidos que justo está buscando invertir en una empresa como la tuya. ¿Podemos tener una llamada y te cuento y te digo de este fondo que es un fondo top tier y todo? Uy, este mes ando muy ocupado, pero si quieres, yo creo que por ahí, finales de mayo, ¿puedes? Y yo, no puedo. No puedo, porque yo, número 1, no gano nada, ¿no? O sea, yo genuinamente no tengo ni un fin, ni mucho menos, pero tampoco gano nada en el universo, ¿no? Y 2, el hecho de que tú me digas que no puedes ahorita y que no tengas la capacidad de identificar la oportunidad. Me hace mucho pensar que eres mucho menos capaz de lo que yo pensé por lo que estabas haciendo, ¿no? Que es este famoso cliché. Claro. De, es que tienes que enfocarte. No, o sea, si quieres ser founder no puedes enfocarte. Tienes que enfocarte en muchas cosas. Lo que tienes que aprender es a espotear qué vale la pena y qué no muy rápido. Pero justo... Sí, hay que darle prioridad y que no. Justo ahora que estaba en Monterrey, contacté un par de family offices para el tema de fundraise del fondo y me llamaba mucho la atención uno de ellos que me contestó el dueño, el mero, y me dijo, Pablo, a mí me interesa juntarme contigo y sentarme contigo. Y yo decía, ¿qué hora de esta persona no me conoce tanto? No es que su familia sea amiga de mi familia, o sea, no tengo ningún vínculo directo, pero ese es el talento de alguien que pesca algo de lo que dijiste y dice, a lo mejor no, pero aquí hay una oportunidad. Claro, que se da el tiempo de, oye, vamos a explorar Y esa sí es una persona ocupada de verdad, ¿no? No un founder que está levantando una startup y tiene 2 personas a su cargo. Es una persona que tendrá 80,000 empleados, ¿sabes? Pero aún así,
Yo diría que este talento de dar seguimiento, es como si me quedas de mandar algo mañana, mándalo mañana. Si quedas de llegar a las 3 de la tarde, llega a las 3 de la tarde. Yo creo que mucha gente no sabe lo que eso crea a los ojos de alguien más, ¿sabes? De un inversionista, de un socio, decir, oye... De un aliado, claro. Y creo que son consejos que, claro, no los da un influencer porque yo si subiera ese consejo en Instagram le dan 2 likes. Un influencer tiene que hablar mucho más como de este tema de tú puedes y lo vas a lograr y es increíble. Y es fácil. Y yo lo logré con 2 minutos al día, soy más rico que Elon Musk. Porque eso es lo que vende en términos de contenido. Pero yo lo que le diría a la gente es que tengan cuidado porque es muy fácil pasar de algo está cagado, divertido, buena onda, a que les compres lo que decíamos, esas creencias y después no salgas tú de esas creencias. Excelente. Pablo, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por darte la vuelta aquí a Titanes Podcast. Esperamos que no sea la última charla que tengamos y pues bueno, este es tu espacio. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y a Inc. por ser nuestro anfitrión. Muy bien, muchas gracias. Titanes, Gracias. pues nos vemos en un siguiente episodio aquí en Titanes Podcast.